saludo, mi nombre es Paola Hernández, junto con mis compañeros Heidi Azuero, Martínez Pitia, Iván Camilo Barón y Ángel Aguilar, pertenecemos al pregrado de Administración de Empresas de la Universidad de ANE. Dando cumplimiento a un proyecto académico del bloque Cultura del Emprendimiento, vamos a tener entrevista con un empresario. Hoy conoceremos la historia de Juan Camilo Wiles, gerente general de Abordofaz, quien nos contará su experiencia de emprendimiento. Juan Camilo, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por darnos este espacio. Para arrancar la entrevista, nos gustaría que nos contaras acerca de ti. Ok. Bueno, pues como tú dijiste, me llamo Juan Camilo Wiles, yo soy caleño. Hace mucho tiempo tuve un negocio, digamos, de familiar, que duró 42 años de existencia. Y nos tocó cerrar, fue una situación muy difícil, pero nos tocó cerrar esa empresa y empecé a trabajar con Avianca. Comencé en Cali y después, de estar 2 años en Cali, me trasladaron para Bogotá. En Bogotá estuve trabajando con Avianca 8 años. Yo soy ingeniero industrial. Hice una especialización en mercadeo. ¿Sí? Hice un diplomado en finanzas y trabajé 8 años larguitos en Avianca. Cuando estaba en Avianca hubo un proyecto que vi que ellos estaban queriendo implementar, me di cuenta y solicité que me dieran la información a la persona que era la líder de ese proyecto. En ese momento era un proyecto que estaban apenas aterrizando. Lógicamente, como todos los proyectos, a veces son muy optimistas, entonces uno tiene que volverlo más real, aún más, tener varios escenarios, porque no es solamente el optimista, sino también un escenario, digamos, optimista y un intermedio, un pesimista. Y ya después de haber armado todo el escenario, decidí que me quería lanzar con ese proyecto. No tenía plata, no tenía el capital para montar el negocio, sabía del negocio. Sí. Y como todo empleado, dar el paso a uno independizarse es muy difícil, porque uno está muy cómodo, está en una franja de comodidad, tiene un salario, tiene unas responsabilidades limitadas, tiene una estabilidad y nadie te está moviendo la silla. Entonces, el hecho de haber tomado la decisión ya implicaba pues un miedo interior, un susto, un pánico, porque uno decía, bueno, y esto en 3 años no funciona, ¿qué voy a hacer? Y era una persona pues, en ese momento de más de 35 años, entonces no es muy fácil tomar esas decisiones. Como yo ya había sido empresario, o sea, yo ya había tenido una empresa familiar, pues sabía muy bien lo que me tenía que enfrentar. Sí. Y seguramente eso me ayudó un poco, pero también me llenaba más de temores, porque uno haber fracasado ya en un negocio familiar que era muy tradicional que estaban dando, pues más miedo más te aterra, más te asusta, no vas a salir adelante y después ¿qué? ¿A qué le atribuyes tú el fracaso o por qué terminó ese negocio familiar que nos cuentas? Fueron muchas situaciones. Fue una situación que había en Cali, era la época donde estaba en los años 90, esta guerra entre las dos principales ciudades que eran Cali y Medellín, pues que estaban en un desarrollo, la mafia, digamos así. Hubo una burbuja en Cali, todo costaba mucho más de lo que realmente era. Y empezaron a desinflarse una cantidad de negocios y por ende nos afectó a nosotros, que era un negocio que dependía de otros negocios. Había unos factores financieros que teníamos que llevar muy bien y uno tiene que ser muy consciente que uno no puede apostar todo en ese negocio porque nos pudimos haber endeudado para sacar el negocio, pero eso significaba dejar en garantía a los bancos lo que se había conseguido durante mucho tiempo, inclusive colocando activos que eran la tranquilidad de los papás de uno o de algunas personas que estaban ahí en la familia, que tampoco era justo hacer eso.
se tomó la decisión de cerrarlo. ¿Qué retos implica el hecho de tener un negocio familiar? ¿Cómo se maneja esa situación con la familia? ¿Qué recomendaciones haces tú al respecto? Primero, tiene que manejarse como un negocio que no es de familia. Ujú. Tiene que ser un nombre organizado. Generalmente cuando uno tiene un negocio de familia confunde los dineros y el capital de la empresa con el capital personal y los dineros del bolsillo. Ujú. Eso no puede ser. Yo no puedo coger 50.000 pesos para pagar la cafetería y no llevar un registro, no ser organizado y no hacerlo si no tengo el capital. Segundo, como lo dice un escritor que es el de Hombre Rico, Hombre Pobre, Ujú. generalmente cuando una empresa familiar empieza a tener algo de éxito, la gente empieza a comprar cosas que no son necesarias para la empresa. Ujú. Se embarcan en carros, se embarcan en algunos, digamos, activos que no tienen que ver nada con el desarrollo de la empresa, empiezan a gastar el capital en otras cosas y ahí es un error muy grande. Entonces, lo más importante es tener muy claro el dinero de la empresa para qué es y hacia dónde se dirige. Segundo, hay que una muy buena comunicación y hay que respetar las jerarquías Ujú. familiares para que eso se dé. ¿Consideras que el elemento de dinero es vital para la creación de una empresa o a veces se constituye como una excusa para no emprender un negocio? No, yo de hecho no tenía plata cuando monté este negocio. Tenía que tener era una presentación formal Ujú. para otras personas que sí tenían la plata. Ok. Y eso fue lo que hice. En ambas iniciativas de emprendimiento, ¿tú contabas con un proceso de planeación estratégica, hicieron un análisis de factibilidad de negocio o se embarcaron en el negocio a ver cómo les Bueno, iba? en el caso de este negocio, puntualmente, ya había mucho hecho, porque Avianca ya había hecho muchísimos análisis. Ellos vieron que había una necesidad de cubrir un mercado que ellos no lo querían cubrir. Ujú. Entonces, ¿de qué se trataba? De sacar como una franquicia de la marca Avianca, Sí. que es lo que es a bordo FAS, y entregárselo a un tercero para que lo administrara con políticas, con unas normas, con una imagen corporativa de Avianca y con el sistema de reservas de Avianca. Entonces, realmente es una franquicia, digamos así, que son como, yo pongo la marca Avianca, todo para el cliente final es Avianca, pero es una empresa la que está detrás. Ok. Entonces, sí había una planificación. Yo hice en mi momento para poder presentarle a quienes tenían el dinero todo un proyecto financiero que iba hasta 5 años, Ujú. ¿sí? Para saber cómo iba a ser el negocio, cuál era el retorno del capital. Teníamos muy claro cuáles eran las fortalezas que teníamos con la marca y cuáles eran las debilidades que teníamos con la marca. Ok. Entonces, sí había digamos, una planeación estratégica que se fue desarrollando también puntualmente con el comienzo del negocio. Ok. Tú acabas de mencionar una serie de ventajas que traen el hecho de ser empleado, ¿no? La estabilidad, la seguridad. ¿Cuál consideras que fue esa motivación que hizo que tomaras la decisión y el riesgo de aventurarte en este negocio? Okay. Una de las cosas que me pasó, que me empujó mucho, es que me ponían techo en Avianca. Ujú. Yo a veces pensaba que iba más rápido que mi jefe. En Avianca, al interior de la compañía, fue una cosa la que me ayudó. Empecé a ser reconocido por las otras áreas como la persona que realmente estaba detrás de bambalinas y que estaba manejando digamos, la visión que yo estaba manejando. Ujú. Entonces me di cuenta que yo quería progresar dentro de la empresa, pero era a veces muy difícil porque me presenté a otras oportunidades de puestos de trabajo que eran para mí. Y en 2 ocasiones que lo hice, pues quien estaba liderando todo ese proceso no me escogió a mí, por X o Y razón. En fin. Entonces vi que siempre iba a tener un techo salarial, un techo de iniciativas, de desarrollo. Se me iban a pasar seguramente los años de mi vida y a lo mejor no iba a llegar a donde quería llegar. Entonces, parte de eso fue la motivación, que cuando uno es independiente y uno hace las cosas bien, lo que uno sí sabe que puede hacer es que puede llegar muy lejos.
Yo creo que aquí en ese país hay independientes que son muy, muy exitosos en lo que hacen, ganan mucho dinero y, digamos, son felices con su entorno, con su familia, con todo, le tienen más tiempo, le pueden dedicar de pronto hasta a veces más tiempo. Pero ya después de haber ha hecho una labor de trabajo muy duro, porque eso es lo que necesita hacer cuando uno es independiente. Muy bien. ¿Cuál fue la reacción de tu familia o el círculo de amigos cercano al contarles esa iniciativa de emprendimiento? Normalmente la gente siente cierto temor. Lo mismo que te comenté, o sea, uno de los socios que era parte de la familia me dijo, mucho cuidado, porque nosotros ponemos una plata una vez, pero una segunda vez no creo que te van a poner más plata. O sea, cuando uno dice, necesito X plata, ¿sí? Y todos ponen, todos hacen el aporte, no puedes llegar dentro de 2 años a decirle, necesito más plata, porque lo que están esperando es lo contrario, es que uno les devuelva la plata que pusieron y les devuelva con más beneficios y acrecentando lo que ellos pusieron. Entonces, fue muy claro, me dijo, hay que tener mucho cuidado porque no vas a tener una segunda oportunidad. Entonces, eso es saber que uno tiene que tener, y eso, uno no puede pensar que montar un negocio es que abramos la puerta y peguémonos a rezar y a prender las velitas a ver si nos va bien. Hay que tener un estudio, hay que hacer una proyección, hay que tener un conocimiento de lo que se va a hacer, hay que tener todo el proceso organizado, porque pues, hay partes contables, partes tributarias, partes operativas, todo eso hay que tenerlo claro. Okay. En ese proceso de acompañamiento o creación de la empresa, ¿tuviste algún acompañamiento de alguna entidad para el proceso de constitución, alguna asesoría? ¿Tú consideras que hacer empresa en Colombia es un proceso fácil? Hacer empresa en Colombia no es fácil. No es fácil. Si uno se va a las estadísticas de las cámaras de comercio, uno sabe que en los 5 primeros años, aún más, en los primeros 2 años, se cierran más del 50% de las empresas que han montado, y al cabo de los 10 años quedan, creo que es el 10 o el 15% de las que empezaron. Entonces no es fácil. No es fácil, pero también creo que no es fácil porque nosotros nos encargamos de que desde un comienzo las empresas empiecen mal. Somos muy olímpicos. Nos acostumbramos, el colombiano se acostumbró en muchos casos, generaciones anteriores, a montar empresas muy empíricamente. O sea, personas que trabajando muy duro montaron una empresa, pero no tenían ni planeaciones estratégicas, ni hacían una evaluación de proyectos, ni conocían del mercado, se aventuraban. Sí. Entonces eso es lo que no podemos hacer hoy en día. O sea, muchas de las empresas fracasan es porque se aventuran sin hacer primero un proyecto, una planeación estratégica, tener muy claro qué es lo que realmente quieren y de hecho pues tener también claro si el negocio donde va a meter cabe más negocios, porque hay sectores donde no, ¿para qué te mete uno? Ok. ¿Qué ha sido lo más difícil o el mayor reto a afrontar en este proceso? Lo más difícil en este caso de este negocio a veces es la dependencia tan fuerte que tengo con mi principal proveedor, que es Avianca, porque hay muchas limitaciones. La competencia del mercado cada vez es más difícil, eso es algo que pues, en todos los sectores sucede. De pronto la consecución del recurso humano que tiene ese conocimiento técnico que necesitamos tener, y que tenga las cualidades, las competencias para los cargos que se necesitan. A veces eso también es un poquito difícil, pero realmente lo más complicado es estar siempre tratando de incrementar las ventas en un mercado tan competitivo. Ok, acabas de mencionar la importancia del recurso humano dentro de una organización. ¿Cuáles consideras que deben ser las competencias básicas de un profesional de hoy? Yo tuve la oportunidad de estar con invitación de unas universidades que están muy relacionadas con el sector. Veo que no tenemos un buen inglés. Nuestros profesionales hoy en día, el inglés es muy regular, y sobre todo en un sector como el de nosotros, que tiene, pues, que es turístico, que tiene tanto
extranjero, a veces es muy dificultoso para ellos poder hacer una compra, tener un acercamiento, porque quienes lo atienden realmente no conocen el idioma. Ujú. Creo que nos falta algo de mayor profundidad en algunos temas muy específicos. Por ejemplo, he visto que la parte de computación de sistemas, de saber manejar un Excel apropiadamente, de tener el manejo del Office, muchas veces no lo saben hacer. Ok, Hay que profundizar algunos temas. claro. ¿A bordo FAS ha pasado por alguna crisis? Y si la respuesta es positiva, cuéntame cómo se debe asumir el fracaso en emprendimiento. Pues no crisis, porque no ha sido crisis realmente. Tiene uno dificultades, tiene uno inconvenientes, tiene uno problemas en algún momento dado. Pero es tener serenidad, es tener una claridad qué es lo que tiene que hacer, es asesorarse, buscar personas que sepan de un tema específico, ¿no? Por ejemplo, el laboral o un tema jurídico o tributario, si es el caso. Pues no tengo la gran experiencia. Si necesita uno un conocimiento financiero, como me ha tocado, pues busco una persona en ese aspecto. O sea, ayúdenme a completar lo que yo estoy haciendo. Muy bien. ¿Qué experiencia te ha dejado ser tu propio jefe? Muchas y muy buenas. Pues primero siente uno una realización, ¿sí? Segundo, siente uno que hay un compromiso y uno está haciendo realmente algo por el país. Yo soy convencido de que hay personas que pasan a través de por ejemplo, de esta empresa, que si uno les da esa semilla y si uno sabe que hace las cosas bien con las personas, muy seguramente van a ser los empresarios de mañana. Okay. En ese orden de ideas, dentro de tu círculo social, personal, familiar y del entorno laboral, ¿tú promueves la creación de empresas? ¿Tú recomiendas a las personas? Sí, claro. Yo recomiendo, tengo casos de amigos que han quedado sin trabajo. Yo les digo, piensen en que ustedes pueden montar algo, o sea, independícense. Hagan empresa de lo que ustedes saben hacer, porque es que uno montar una empresa lo que no sabe hacer es muy difícil. Es todavía más difícil, sino montarla o crearla de algo que uno sabe. Es complicado. ¿Cómo generar uno un tema que no sabe? Y eso es otra cosa que pasa mucho. Entonces, sí es importante que uno le haga ver la otra parte de la moneda a las personas. Hay personas que se quedan muy cómodas como empleados y son muy exitosos también en eso, les va muy bien y también es muy válido, ¿no? Pero sí, claro, yo trato de que... A mí me parece que uno debe primero tener experiencia en alguna empresa, adquirirla en alguna parte y después independizarse. ¿Qué características de tu personalidad, competencias o habilidades crees que son las que han determinado el éxito en este negocio? La persona tiene que ser una persona que no se defraude fácilmente, hay que tener mucha constancia, hay que persistir, hay que siempre ser muy creativo, poder ver con un poquitico más de visión hacia adelante qué va a pasar con el negocio de uno. Porque uno puede estar muy bien la empresa hoy, pero si el mercado está cambiando a un ritmo y en una forma tan rápida que uno se está quedando atrás, uno tiene que percibir eso. O sea, es importante tener visión, es importante tener constancia, es importante estar informándose, tener un conocimiento de lo que está sucediendo alrededor, y es muy importante la tenacidad. O sea, hay que trabajar duro, hay que a veces uno va a hacer sacrificios, pero no es la forma. ¿Consideras que el comportamiento ético tiene alguna incidencia en el fracaso o en el éxito de una organización? Sí, total. En la vida todo lo que uno hace se devuelve. Si uno es bueno, cosas buenas en la vida. Juan Camilo, gracias. Y ya para finalizar, ¿qué recomendaciones le harías tú a los estudiantes o a todas esas personas que tienen ideas de emprendimiento ahora? Bueno, primero la recomendación es que se planifique
que tengan muy claro qué se quiere, que sean constantes con lo que están haciendo. Uno no puede caer con el primer obstáculo, tiene uno que insistir mucho en lo que uno realmente quiere, en su sueño. Los sueños se alcanzan es insistiendo en ellos. Es muy importante que las personas se estén informando, estén estudiando, estén al día en información, que tengan conocimiento de lo que está sucediendo. Trabajar duro, ser muy constantes con el trabajo, ser enfáticos con eso. Hay que hacer sacrificios y bueno, es luchar por sus sueños. Eso es básicamente lo que yo les recomendaría. Creer en ellos, creer en lo que ellos realmente quieren. Perfecto, Juan Camilo, muchas gracias por tu tiempo, fueron muy valiosos los aportes, sobre todo para este proceso que nosotros estamos viviendo, y te agradecemos por este espacio y por compartirnos esos secretos. No, con mucho gusto, y espero pues que las personas que vayan a ser emprendedoras tengan mucho éxito y trabajen muy duro por eso. Muchas gracias. La experiencia de haber entrevistado a Juan Camilo Wiles fue muy enriquecedora para nuestro proceso de aprendizaje. Algo que yo rescato de toda su experiencia, de lo que compartió con nosotros, es la importancia de hacer una adecuada planeación y tener las precauciones necesarias cuando emprendemos un negocio de familia, para no confundir los lazos familiares con los intereses económicos que deben primar en cualquier proceso de constitución de sociedad. Por otro lado, Juan Camilo nos habló sobre la importancia de tener una buena idea antes que tener el dinero para poder ejecutarla. Realmente nos hace dar cuenta que no es necesario tener un gran capital, ni siquiera empezar con un capital para poder llevar a cabo una idea de emprendimiento. Lo importante es tener la idea y saber a quién dirigirse para que pueda financiar esta idea. De esta manera vamos a poder iniciar una empresa y llevarla a cabo y con una buena satisfacción. Juan Camilo recalcaba un tema muy importante en la entrevista, y es el tema de ética. Él decía que si nosotros hacemos las cosas bien, siempre nos va a ir bien en todo sentido. Si nosotros todo lo que cosechamos, recibimos un fruto al final, y ese tema es súper importante para iniciar una empresa en todo el sentido. También rescatamos la importancia de adquirir competencias que nos permitan llegar a cumplir nuestros sueños y nuestras metas. Nosotros acá estamos iniciando un proceso bastante enriquecedor, que es necesario tener en cuenta día a día, no solamente quedarnos con lo que nos da la universidad, sino adquirir diferentes conocimientos por otros medios, para así poder llegar a nuestro tema, a cumplir a nuestro tema final con éxito. También Juan Camilo nos hablaba pues de tener un acompañamiento adecuado. Si vamos a crear una empresa de algo, tiene que ser de algo que nosotros sepamos. Entonces, él nos decía que es bueno asesorarnos de personas que ya sepan pues del tema del cual vamos, o de lo que vamos a crear nuestra empresa.